Para empezar a tejer necesitas estambre, un gancho adecuado al grosor de este, yo usaré de 5 milímetros, y tijeras. Antes de empezar, aquí te van unos tips. Usa un estambre color claro que no tenga adornos ni pelos. Y usa un gancho como el que indica la etiqueta del estambre, en mi caso de 5 milímetros. Agarrar el gancho es muy sencillo. Puede ser como usas tu lápiz, con toda la mano o de otra manera. El chiste es que te sientas cómodo. Ahora veamos cómo tomar el estambre. Esta técnica es la utilizada para diestros. Si eres zurdo, no te preocupes. Haz estos movimientos, pero a manera de espejo. Haz como si fueras a hacer un nudo, pero no lo aprietes. Mételo al gancho y ahora sí aprieta, pero no mucho. El gancho deberá de poder moverse sin problema. Ahora agarra la hebra larga, la que está pegada a la madeja, y enróllala así en tu mano, por el meñique y 1 o 2 vueltas en el índice. ¡Listo! Ahora estos 2 dedos, el pulgar y el índice, funcionarán como tensores del nudo y o punto en el que estés trabajando. En este momento, úsalos para sostener el nudo. Así. Mira, esta es la cabeza del gancho. Úsala para jalar el estambre a través de esta forma. ¡Listo! Ahí tienes una cadena. Repite para hacer unas cuantas cadenas más. Recuerda que la cabeza del gancho va hacia abajo del estambre. El estambre deberá de estar tenso. Lo que puede llegar a pasar después de hacer varias cadenas es que el dedo medio y el pulgar te queden muy abajo, muy lejos de donde estás trabajando. No hay problema, solo súbelos. Así mejorarás la tensión del tejido debajo del gancho. Para que sigas practicando, haremos unas 12 cadenas. Mientras las haces, te puede pasar que de pronto olvidas cuántas llevabas. No te preocupes. Para contarlas, fíjate. Lo que has hecho luce como una trencita. Cada espacio es una cadena. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Sigue haciendo tus cadenas hasta que tengas las 12. Cuando termines, acomódalas de esta manera, en horizontal. Y vuelve a acomodarte para que el estambre quede tenso en el último punto. A continuación, pasaremos el gancho por la segunda cadena. Ayúdate con el dedo medio e índice para pasar por el medio de la cadena. Es muy importante que arriba del gancho te queden 2 hebras juntas y más abajo otra sola. Entonces, toma el estambre así, pásalo por en medio de la primera cadena y te habrán quedado 2 tiritas encima del gancho. Teniendo estas 2 hebras, vuelve a pasar estambre, pero ahora por en medio de las 2. Ahí ya tienes el primer medio punto o single crochet. Pasa el gancho por la siguiente cadena. Sabrás que estás en la cadena correcta porque te quedan 2 hebras como esta. Vuelve a pasar el gancho solo por la primera hebra. Y de nuevo por las 2. Repite a lo largo de todas las cadenitas que hiciste. Si en algún momento te equivocas o no sabes qué hiciste, no entres en pánico. Respira, saca el gancho y jala delicadamente el estambre hasta que se deshaga todo lo que hiciste mal. Te habrá quedado el punto anterior libre, solo mete el gancho y sigue tejiendo. Fácil y sin problema, ¿no?
Cuando hayas terminado la tira, parecerá un gusanito. Así es como se ve el medio punto. Ahora pon atención. Acomódalo así. Para iniciar cada nueva línea tienes que hacer una cadena para igualar la altura del punto. Si no la tejes, estarás disminuyendo puntos en cada una de las vueltas y al final tendrás un tejido triangular. Como no queremos que eso pase, haz la cadena. Ya que la tengas, pasa el gancho por el primer agujero, jala estambre solo para la primera hebra y luego por las dos. Repite. Otra vez. Pasa estambre por la primera hebra, luego por las dos y sigue tejiendo hasta terminar la línea. Vuelve a empezar con otra línea. Para esta primera lección, sigue tejiendo hasta que tengas un cuadrito. Cuando llegues al final del tejido, es momento de rematar o cerrar lo que acabas de hacer. Deja la hebra larga, corta con las tijeras y jálala hacia afuera con el gancho. Ahora pasa el gancho por cualquier agujero, jala el estambre y haz como un lazo. Y ahí pasa la hebra por en medio. Aprieta y tendrás el nudo final. Antes de cortar la hebra, todavía no la cortes, espérame, pásala entre los puntos para perderla un poco. Y ahora sí corta. ¡Listo! Terminaste tu primera pieza de tejido con gancho. Mira, así es como luce el medio punto. Sigue tejiendo. Recuerda que la práctica hace al maestro. Fin. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Conoce otras técnicas. Y estos videos. Visita también el sitio web craftinggeek.me. Adiós.